Muy bien, ahora sí vamos a entrar a lo que el Señor puso en mi corazón de compartir con vosotros. ¿Cómo te sientes siendo parte de la iglesia? No me lo contestes, simplemente piensa cómo te sientes siendo parte de la iglesia. ¿Te sientes a gusto? Yo sé que no hay iglesia perfecta. No hay congregación donde no hayan fallos. Y si la hubiera, bueno, no vayamos ahí porque la estropearíamos nosotros, ¿vale? No hay congregación perfecta. Sin embargo, en el plan perfecto de Dios, Dios instituyó la iglesia. Por aquí están convencidos, por aquí no tanto. Pero sé que a medida que van escuchando, lo entenderán y lo aprobarán. El Señor aprobó que nos conformáramos en cuerpo, en iglesia. Que tuviéramos un lugar donde poder disfrutar de la oración en grupo. No la oración individual, sino la oración en familia. En la familia de la fe. Un lugar donde podemos reunirnos y los que saben tocar algún instrumento, ponerse allí y dirigirnos en alabanza y adoración a nuestro Señor. Es bueno eso y Dios le agrada esto. Es bueno también ser parte de este tiempo donde compartimos la palabra de Dios, inclusive no solamente la predicación de los domingos, sino también los tiempos de discipulado, de entrenamiento, de estudio de la palabra de Dios, porque ello da solidez a nuestra fe, a nuestra creencia, a nuestra pertenencia al pueblo de Dios. ¿Estáis conmigo? Muy bien, me están mirando serio. Y seguramente, claro, cuando uno empieza una predicación, siempre está la pregunta, ¿por dónde irán los tiros esta vez? ¿No? Estás ahí expectante. Así que te voy a decir el título de la predicación para que ya no tengas más dudas. Es, ¿pertenezco al pueblo de Dios? En signos de pregunta. Pertenezco al pueblo de Dios. Y voy a hablar en esta tarde acerca de la necesidad que tenemos de pertenecer al pueblo de Dios. Yo soy parte del pueblo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Él me ha perdonado mis pecados por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso me permitió abrir la puerta para entrar a su misma presencia, al lugar santísimo, a ser mi alma perdonada y rescatada de la condenación que pesaba sobre el pecado. Y eso me ha puesto en un lugar especial. Y ese lugar especial es que pertenezco al pueblo de Dios. Soy hijo de Dios y pertenezco al pueblo de Dios. Pero en esta tarde quiero hablar un poquito acerca de qué significa o qué conlleva pertenecer al pueblo de Dios. Así que si en tu corazón, en tu pensamiento estás diciendo, yo soy el pueblo, yo pertenezco al pueblo de Dios, vamos a compartir juntos esta palabra. A través de los relatos del Antiguo Testamento, muchas veces Dios menciona de que Él había escogido un pueblo. Y los que están un poquito entrenados en la lectura y en el estudio de la palabra del Señor, saben que a través de la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era Israel. Muy bien. Israel era el pueblo que Dios llamó para ser su pueblo. Dice, por ejemplo, un versículo en Ezequiel 37, aquel capítulo que conocemos como de los huesos secos, ¿no? Pero al final de ese capítulo, el versículo 27 dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo, dice Dios, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, dice. Y ahí hay una declaración de que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Entonces podríamos decir en esta tarde, ¿y qué pinto yo en esta peli? ¿Me han invitado? Pues sí, por la gracia preciosa de Cristo Jesús. Hemos sido invitados. Pues estaba buscando
acerca de esto y la pregunta es, ¿quién es el pueblo de Dios? Si lo buscas ahí en nuestro famoso ayudador que se llama Dr. Google, ¿alguien lo conoce? Si lo pones allí en internet y pones ¿quién es el pueblo de Dios?, te sale unas cuantas afirmaciones y ahí está, ¿es el pueblo de Dios solamente Israel o lo somos los demás? Y en el Nuevo Testamento tenemos una clara afirmación, y no voy a entrar en eso porque no es el propósito de este mensaje, pero hay una clara afirmación que si hemos aceptado, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, pasamos a ser sus hijos y pertenecemos al pueblo de Dios. Así que si has hecho eso, eres parte del pueblo de Dios. Pero quiero hoy usar como puente, como instrumento para hablar acerca de esta pertenencia, un relato que conocéis seguramente sobradamente, y es el libro de Ruth. ¿Lo conocen? 4 capítulos, un libro corto, maravilloso, una historia apasionante. Y en el primer capítulo, y si me acompañas, vamos a leer Ruth capítulo 1. Voy a leer los versículos 14 al 17. Les voy a dar un momentito de tiempo para que busquéis Ruth capítulo 1, versículos 14 al 17. Sebas, tienes tus gafas aquí por las dudas, ¿eh? Pero como tienes que leer la palabra. Muy bien, dice, ¿lo tenéis? Dice la palabra del Señor en estos versículos. Es la historia de Noemí que va a la tierra de Moab junto con su marido, sus 2 hijos. Su marido muere, sus 2 hijos se casan con los moabitas y finalmente sus hijos mueren. Y Noemí toma la decisión de volver a su tierra, a la tierra de Israel, concretamente la ciudad de Belén, y en ese regreso sus nueras deciden acompañarla, y ocurre este relato que no voy a entrar en detalle porque seguramente lo conocéis, y dice que, y ellas, las nueras, alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí, la suegra, dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo, hablamos de pertenencia, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí serás sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Estuve indagando un poquito, y ¿cuántas veces ha sido predicado este relato, no? Y ¿se puede sacar algo más? Pues sí, porque yo quiero hablar de la pertenencia al pueblo de Dios. Y una cosa que me llevó a analizar en todo este pasaje es que cuando el marido de Noemí toma la decisión por falta de pan, de cosecha en Belén, casa de pan, decide marcharse de ahí a la tierra. ¿Alguien sabe a qué tierra se marchó? A Moab, a la tierra de los moabitas, que no era territorio de Israel, sino era un territorio de un pueblo enemigo de Israel. Es interesante que el origen de Moab es de una situación o una relación de incesto. Incesto es una relación de un padre hacia un hijo, en este caso una hija. Es Lot que embaraza, las hijas de Lot, pensando de que no había quedado quien les trajera descendencia, emborrachan a su padre, y la hija mayor queda embarazada de su padre, y el hijo que tiene es Moab, y el pueblo de los moabitas sale de ahí. No sé si alguna vez lo has pensado, pero el pueblo donde se desplaza esta familia
es un pueblo cuyo origen es ya totalmente contrario a la lógica, a la naturaleza correcta. Ya nace de un origen pecador, un transgresor, un origen malo. No es que el pueblo tiene la culpa de eso, pero el origen, la pertenencia a ese pueblo, ya el origen es medio extraño, ¿verdad? Así que el marcharse a una tierra donde el trasfondo no es bueno, no puede traer bendición. Y si queremos pertenecer al pueblo correcto, debemos mirar bien a qué pueblo pertenecemos. Porque decimos muy fácilmente, pertenezco al pueblo de Dios, pero no todo lo que anda pululando por allí es pueblo de Dios. Y por eso tenemos una necesidad de escudriñar y de analizar qué es pueblo de Dios. ¿Estáis conmigo? Esto es simplemente un análisis de quiénes son los moabitas. Moab, la tierra de Moab, fue puerta de entrada a la conquista de la tierra prometida, al territorio del verdadero pueblo de Dios. Desde los campos de Moab, el pueblo de Israel se preparó para cruzar al Jordán y conquistar la tierra prometida. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Lo que estoy compartiendo esta tarde con vosotros tiene que ver con algo que Dios ha puesto a lo largo de este tiempo en mi corazón hacia la iglesia. Y si vosotros que estuvisteis en las reuniones anteriores me habéis escuchado predicar, he hablado en 2 oportunidades diferentes acerca de la conquista. ¿Sí? Los que habéis estado, ¿alguno se acuerda de eso? Hablé de ese momento donde el pueblo de Israel, acampado después de cruzar el Jordán, Josué los circuncida, los prepara para las conquistas, los santifica. Hablamos de que para conquistar necesitamos ser santos y estar en correcto orden delante del Señor. Y hablaba de esa necesidad de prepararnos para conquistar. Y luego también hablé de que necesitamos conquistar todo el territorio. Hablé de poseer, ¿se acuerdan? Cuando conquistaron toda la tierra, resulta de que sí la habían conquistado, pero no la habían poseído. Y en este momento estoy hablando de la necesidad de ser parte del pueblo. Porque ¿de qué vale conquistar si no es para conquistar para Dios? ¿Estáis conmigo? Yo no quiero conquistar nada que no sea avalado y respaldado por el Dios Todopoderoso. Yo puedo conquistar muchos logros en esta vida. Puedo capacitarme, puedo alcanzar bienes materiales, puedo alcanzar una estabilidad emocional, puedo alcanzar objetivos que me he puesto en mi corazón. Sin embargo, si no están con el sello y la aprobación de Dios, al fin y al cabo, no es territorio conquistado para el Señor y por lo tanto no entra dentro de la pertenencia a lo que significa pueblo de Dios. Fijaros lo que dijo la nuera de Noemí, Ruth: tu pueblo será mi pueblo. Ella era moabita. Ella venía de un origen que se dio cuenta de que no era bueno y ella decide cambiar y encaminarse en un sentido diferente. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos la facultad, tenemos la potestad de decidir qué es lo que haremos con nuestras vidas. A veces, por la falta de una claridad en la comunión con Dios, no entendemos los planes y los propósitos que Dios tiene y avanzamos a los tumbos y así nos va. Sin embargo, Dios tiene un plan, tiene un propósito y tiene un proyecto establecido para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que entrar en una íntima comunión con Dios. Y para eso tenemos referentes y ayudas, ahora lo voy a mencionar un poquito más adelante, para poder entender los planes y los propósitos de Dios. Dije que de esta tierra de Moab fue tierra donde Dios preparó la conquista de esta tierra prometida.
de la Israel, de la tierra que fluía leche y miel. También es desde este lugar, desde Moab, donde Dios le permitió a Moisés subirse a una montaña y contemplar lo que iba a entregar. Y saben, en esta tarde quiero que cada uno de vosotros y yo mismo podamos estar anhelando no solamente conquistar el territorio que Dios nos da, sino ser parte y pertenecer al pueblo de Dios. Quiero mencionar dos pequeños detalles acerca de Noemí. Hablamos mucho de Ruth porque es la que encaminó toda la bendición, pero Noemí, hay dos características que observo en esta mujer que me llaman mucho la atención. Una de ellas, que fue una mujer luchadora. Fue una mujer que acompañó a su marido, que probablemente ya estaba enfermo, por lo cual seguramente el tiempo y el traslado y las situaciones dolorosas hicieron que perdiera la vida muy prontamente y ella quedara viuda. Pero esta mujer, Noemí, acompañó a su marido y viendo que en la casa de pan, en Belén, había hambre, dice, ven, vamos a buscar sustento para nuestros dos hijos. Y no se quedó de brazos cruzados, dice, bueno, Dios proveerá. Dice, no, vamos a buscar. Es verdad que no buscaron en el lugar apropiado. Es verdad que se confundieron, se equivocaron al buscar en la tierra de los moabitas, tierra que tal vez no tenían que ir. Pero también tenemos que ponernos en el lugar donde, en el tiempo donde ella vivía, que las situaciones no eran tan fáciles. No se iba al súper y con un poco de dinero comprar el pan, la mantequilla, los embutidos y poder hacerse un buen bocata, porque eso no había. Y entonces cuando las cosechas escaseaban, pues había hambre, había necesidad. Y yo me imagino a esta mujer, dice, no vamos a permitir que nuestros dos chavales se mueran de hambre. Venga, papito, coge las maletas que hemos escuchado que ahí al otro lado del Mar Muerto, en la tierra los moabitas están comiendo y nosotros nos estamos muriendo de pan. Coge las maletas y nos cruzamos el charco como algunos hemos hecho en su tiempo, ¿no? Dejamos Argentina atrás, dejamos países centroamericanos, Colombia, y otros de España también se han movido del interior aquí, porque buscamos estar bien. Y está bien, está bien. Y esta mujer no se amilanó, no se asustó por el desafío, sino que tomó coraje y acompañó a su madre. Así que fue una mujer luchadora. Esa es una de las características. Pero la otra característica que más me llama la atención es que era una mujer que ejerció una buena influencia a su entorno. Una mujer que aún estando en medio del pueblo enemigo, marcó una identidad de cuál era su pueblo y cuál era su Dios. De tal manera que sus nueras supieron cuál era su pueblo y cuál era su Dios. La respuesta está en la declaración que hace Ruth posteriormente. Así que Noemí, yo le doy gracias por esa personalidad, esa fortaleza, esa entrega. Y hoy se habla tanto del feminismo y el machismo y todas estas historias. Pues aquí tenemos a una mujer valiente que en medio de la adversidad supo mantener firme su testimonio, su fe, ser íntegra. Y los que estaban alrededor fueron no ella afectada por el entorno, sino ella afectó al entorno. Hermanos, vivimos un tiempo donde la iglesia está tremendamente afectada por el entorno. Nosotros como cristianos estamos tremendamente afectados por nuestro entorno. Nos cuesta ser factores de influencia en nuestra sociedad. Nos cuesta de que nuestra identidad cristiana sea declarada abiertamente por el qué dirán. Hay colectivos como estos días, y me da asco hablar lo que están viviendo con el Día del Orgullo, y sabéis por dónde estoy mencionando. Es repugnante ver lo que se ve por la televisión y no tienen ningún reparo de defender
su pertenencia a ese colectivo. Y esto no lo digo yo, sino que lo he leído en la prensa secular. La pertenencia a un colectivo. Ellos tienen claro a qué pueblo pertenecen. Y nosotros como cristianos también tenemos que tener claro a qué pueblo pertenecemos. Tenemos que ser las Noemí del siglo XXI. Que los que están a nuestro alrededor digan, caray, tú sí que eres cristiano de verdad. En ti se puede confiar. En ti hay algo especial. Hablaba con una hermana estos días y le digo, es que me resulta agradable hablar contigo. Dice, son muchos los que me lo dicen. Le digo, es que cuando uno habla contigo, se siente que hay un espíritu diferente en ti. Y eso es maravilloso. Y yo deseo de todo corazón que cuando cada uno de nosotros caminemos por la calle, las personas perciban en nosotros la pertenencia al pueblo al cual pertenecemos. Nos decía Luis esta mañana en la predicación allí en Callosa, de que la gente conozca la verdad y si es necesario, hablemos. Pero que en nuestras vidas, y pongámonos la mano en el corazón, y seguramente en más de una oportunidad nos habrá pasado decir, he defraudado mi testimonio delante de los que están. Yo por lo menos lo he hecho y me avergüenzo de ello. Pero tenemos necesidad de levantar una identidad clara de la pertenencia al pueblo al cual formamos parte. Y he dicho estas dos características de Noemí, pero voy a decir la característica de Ruth. No la voy a dejar huérfana, pobre, a la muchacha. Esta muchacha, esta mujer que queda viuda muy joven porque evidentemente luego se vuelve a casar, es una mujer que muestra una clara determinación en la decisión sobre lo que ha entendido que es correcto. Es una mujer que determina claramente lo que quiere hacer y no hay circunstancias a su alrededor que le mueven de esa decisión. Cuando su suegra le dice, mira, tu cuñada se ha vuelto para atrás, vuélvete. ¿Acaso, a ver, yo ya soy mayorcita, le dice su suegra, Noemí. Dice, no tengo más hijos para daros. Y si tuviera y me quedara embarazada y tuviera otro hijo, ¿te quedarías esperando hasta que hubiera tiempo de casarte? No pierdas el tiempo. Mira, tu pueblo son los moabitas. Quédate en casa, no te vengas conmigo. Tu pueblo es eso, yo tengo otra identidad, pero vete para casa y búscate un buen varón, un buen hombre que te dé lo que mi hijo no te pudo dar. Y esa mujer, ya hemos leído los versículos tan conmovedores que los conocemos casi de memoria. Tu pueblo no es el mío. Tu pueblo, mi pueblo ya no es el que yo tenía, sino mi pueblo es el tuyo. Porque me has conquistado, has tocado mi corazón. Aparte, el Dios al cual tú crees, ese es el que yo quiero seguir. Porque Noemí afectó a sus nueras y trajo ese mensaje poderoso. Me habla a mí de pertenencia, me habla a mí de una cualidad significativa que marca la diferencia. Estuve buscando acerca de ¿qué significa sentido de pertenencia? Es un término bastante habitual, bastante usual y esto no es de carácter religioso ni bíblico, no lo he buscado en páginas cristianas, lo he buscado en páginas de carácter secular, a ver lo que dicen acerca del sentido de pertenencia. Y se los voy a leer literalmente para no mezclarme con las palabras. Pertenencia es la relación que tiene una cosa con quien tiene derecho a ella. Lo explico. El concepto, por lo tanto, se utiliza para nombrar aquello que es propiedad de una persona determinada. A nivel social, la pertenencia es la circunstancia de formar parte de un grupo, una comunidad o otro tipo de conjunto. O sea, cuando hablamos de sentido de pertenencia o de pertenecer a algo,
es porque formamos parte de un colectivo, formamos parte de un grupo, formamos parte de una familia, formamos parte de algo que se constituye. Por eso el colectivo LGTB o como se diga, ellos pertenecen a ese colectivo. Y la pregunta es, ¿a qué colectivo pertenezco yo? ¿Cuál es mi sentido de pertenencia? Sigue diciendo esta definición la importancia que tiene el sentido de pertenencia. Y es muy interesante esta frase que les voy a leer a continuación. El concepto de sentido de pertenencia es esencial para construir la identidad y la subjetividad de una persona. Tu identidad está marcado de acuerdo a quién tú perteneces. ¿Lo has escuchado bien? Tu identidad no la marcas tú como individuo, sino tu identidad individual está marcada por el lugar al cual tú te sientes que formas parte, al lugar donde tienes pertenencia. Y esto es importante porque nuestra identidad como hijos de Dios se tiene que manifestar en una declaración abierta en mi pertenencia a la familia de la fe. ¿Amén? Los veo serios, los veo ahí preocupados, los veo, están haciendo un análisis de todo lo que les estoy diciendo. Tal vez les estoy hablando demasiado complejo y tal, ¿no? Pero bueno, sí que he visto algunas cosas que son necesarias para poder experimentar la pertenencia. ¿Perteneces al pueblo de Dios? No me conteste, no me lo conteste, piénsalo. ¿Perteneces al pueblo de Dios? Claro, porque si yo pido que me lo contesten, sí, amén, amén. Pero la realidad tal vez por ahí se mueven en otros aspectos. Estaba leyendo esta mañana acerca de cómo una persona se puede identificar que pertenece a un lugar, ¿no? Por ejemplo, hablaban de cómo saber si una persona es de pueblo o no. Eso es bien español, ¿no? Pues decían un montón de características, pero los que pertenecen a un pueblo determinado, seguramente habrán escuchado que en ciertas regiones se usan ciertos motes, ¿no? Entonces se conoce a la gente de ese lugar por los motes, ¿no? El Paquito chocolatero, el zapatero de la esquina, no sé, qué sé yo, y con eso se identifica de dónde es. Y voy a pedirle permiso a Paqui para usarla a ella. Trabajamos juntos y hablamos unos ratitos. Y yo no nací en España, nací en Argentina. Y hace 28 años hemos venido aquí. O sea, nuestro origen por nacimiento es la Argentina. Pero llevo casi tantos años en Argentina como aquí. Y aparte, los primeros años que he vivido en Argentina era un bebé y no me enteraba de mucho de la peli. Así que los verdaderos años buenos de mi vida los he vivido en España. Y mi identidad nacional es español. Y ahora estaba al Mundial, ¿no? Y jugaba Argentina y jugaba España. Y me preguntaron, bueno, ¿tú por España o por Argentina? Y obviamente el corazoncito uno tiene ahí en Argentina, ¿no? Y Olga sacó la bandera argentina y tal. Pero cuando jugó España a mí me daba ganas de que pasara a octavos y que pasara más y que llegara. Y me gustaría que estuviera jugando mucho más que la Argentina porque tengo más pertenencia. Vivo, trabajo, me muevo en España, que es mi nación de adopción. Y sobre todo en Altea, en Alfaz, que es la zona donde me muevo. Pero dije que la iba a usar a Paqui porque Paqui nació en Alvir. Y entonces cuando hablamos, yo llevo, claro, 28 años viviendo, pero ella me cuenta cosas que son de antes. Y yo veo que realmente al haber nacido, al ser parte, me cuenta de cómo eran las casas y cómo eran las calles. Yo recuerdo, hace 28 años atrás cuando vinimos, el Alvir tenía la callecita de la playa, era una callecita medio asfaltada, no era gran cosa. Pero ella me cuenta algunas cosas más de cómo iban a jugar ahí a las montañas de tierra y cosas de eso.
Y digo, claro, sentido de pertenencia al lugar, ¿no? Tú se sientes... Vives accidentalmente en Altea, pero te sientes y trabajas y te mueves en el Albir. Pues sí. Y bueno, Juana también, obviamente, es de la misma familia. Y la hermana Milagro, que ni digo nada. No he hablado de vosotros porque con la que hablo es con Paqui. Pero claro, yo me acuerdo de... ¿Mm? De Murcia. Pero bueno, y muchas veces ha mencionado también... Claro, pero también tus orígenes también muchas veces, sí, mi tierra allí en Murcia. Claro. ¿Cómo son las cosas, no? Así que vamos en función de eso, voy a mencionar brevemente algunas cosas que nos hacen, que son necesarias experimentar para tener ese sentido de pertenencia al pueblo de Dios. Y una de las cosas que me parece necesaria es conocer los usos y las costumbres del lugar. Nos hacen el sentido de la pertenencia. Si yo soy parte del pueblo de Dios, tengo que conocer los usos y costumbres del pueblo de Dios. No me pueden ser desconocidos los usos y costumbres del pueblo de Dios. Tiene que ser algo que me brota naturalmente porque soy parte de ese pueblo. Si no, lo que soy es un cristiano que anda volando por allí. Pero si yo pertenezco al pueblo de Dios, tengo conocimiento de los usos y de las costumbres de mi pueblo, la familia de la fe. Y eso no es algo así inventado y que no lo podemos hacer realidad, sino ¿dónde se manifiesta? Pues se manifiesta en este contexto, el de la familia de la fe, de la iglesia. Y es aquí donde nos conocemos, a José, a Rosa, al otro José, a Julia, a Carlos, de su rodilla, Luis, Juana, Bea, etcétera. No los voy a nombrar a todos porque me voy a pasar un buen rato aquí. Pero no los conoceré a todos perfectamente. Pero son mi casa, son mi familia y conozco los usos y las costumbres. Ya nos conocemos porque pie cojeamos, ¿no? Y ya sabemos, ahí viene el que es muy seriote. Hoy escuchaba al principio, alguien decía... No me digas de usted porque me hace sentir. Y a veces hay saludos. ¿Cómo está usted, hermano? Dime, trátame de tú, ¿no? La cercanía. Claro, es que somos familia y tenemos que conocernos y usar y acostumbrarnos a conocer lo que se cuece en el lugar. ¿O no? Yo quiero conocer los usos y costumbres del lugar. Otra de las cosas que creo que es importantísimo que se demuestra que soy parte del pueblo de Dios, es que trabajo en el pueblo de Dios. Ruth, cuando fue con su suegra, ¿qué es lo que hizo? Se puso a espigar en los campos. Y cuando puso las manos, no en el arado porque iban detrás de los que iban cosechando, pero iba recogiendo de los granos que sobraban. Es en ese proceso donde Dios no solamente le da el sello, la confirmación de que pertenecía al pueblo de Dios, sino que también la bendice por ser parte del pueblo de Dios. Entonces, como consecuencia de la necesidad de experimentar la pertenencia, tenemos que conocer los usos y las costumbres, pero también tenemos que poner manos a la obra. Y manos a la obra significa estar allí. ¿O creéis que esto funciona porque alguien ha hecho un chasquido de dedos y ya está? Aquí detrás siempre hay mucha necesidad de hacer manos a la obra. Por ejemplo, las canciones que hemos cantado, alguien se tomó el trabajo de tomar el cancionero y decir, vamos a cantar esta y esta y esta. Y se tomaron el trabajo de ensayarlo. Trabajo de ensayarlo. Alguien vino en algún momento y colocó las luces. Alguien en algún momento colocó la pantalla. Alguien en algún momento enchufó los cables para que los ordenadores estén encendidos y este micrófono pueda sonar. Alguien está con una videocámara grabando para que una predicación como la de hoy pueda ser vista
y también alguien lo está grabando allá atrás para que pueda ser oída a través de las redes sociales. Y a propósito voy a decirles, ahí hay un trabajo muy silencioso, sin embargo está siendo de mucha bendición. Para la semana que viene les voy a traer las estadísticas de lo que se escucha, las predicaciones que se graban. Eso que hacen ahí atrás en el ordenador de la mesa de sonido, hay un archivo de audio, se sube todas las semanas a internet. Y si aquí estamos 40, 50, 70, 80 veces, las predicaciones se escuchan esta misma 400 o 500 veces en los 30 siguientes días. Y eso significa bendecir a otros. Pero detrás de todo eso hay trabajo. Hay personas que están haciendo su labor. Alguien limpia la iglesia. Y estoy hablando de cosas materiales y cosas espirituales. Hay de todo. Hay alguien que abre la puerta y enciende los aires acondicionados para que después de tanto calor podamos sentirnos mejor. ¿Me entendéis, no? La pertenencia al pueblo de Dios se manifiesta no con palabras, sino con el conocimiento del uso, costumbres y trabajo. Pero también hay dos cosas más que quiero mencionar antes de acabar. Debemos sufrir por el lugar al que pertenecemos. No siempre las cosas son color de rosa. No siempre las cosas funcionan como queremos. Como pastores muchas veces nos frustramos cuando después de esfuerzo, de trabajo, de empeño, la respuesta que se espera no es la respuesta que viene no es la que se esperaba que hubiera. Y desilusiona y desanima. A veces gastando horas de consejería, de tiempo, pensando que puedes apoyar y ayudar a una persona y al final te dicen, pues bueno, no voy más a la iglesia. O inclusive sufrir cuando escuchas que personas que aparentemente pertenecían al pueblo de Dios y hoy no están, hablan mal del pueblo de Dios y nuestro corazón se sufre. Hace no mucho tiempo estaba escuchando, me comentaron de alguien que había estado hace tiempo aquí y menos bonito nos decía de todo. Digo, no entendiste nada del Evangelio, pero si no has entendido el Evangelio, cierra tu boca, pero no hables mal del bendito pueblo de Dios, al cual tú y yo pertenecemos. Y a mí eso me hace sufrir. Por eso digo, si pertenecemos, sufrimos. Sufrimos porque hay cosas que nos dan mucha alegría, hay cosas que nos dan mucho gozo, pero sufrimos por las cosas que pasan. Sufrimos cuando un hermano o una hermana está doliente. Por ejemplo, estamos sufriendo en este tiempo la enfermedad de Juan. Es nuestra familia. Nos duele en nuestro corazón. Clamamos a Dios para que Dios ponga su mano sobre él. Sufrimos juntos, porque conocemos los usos, las costumbres, trabajamos en el lugar y cuando hay alguien que se duele, nos dolemos con él. Parte del pueblo de Dios. Y la última cosa, ya con esto cierro, disfrutar del lugar. Qué bueno es ver cuando la gloria de Dios desciende y toca nuestros corazones. Qué bueno es cuando a través de la administración de la palabra, de la oración, Dios toca nuestros corazones y nos alegramos. Qué bueno es cuando escuchamos, mira, fulanito y menganito han decidido unir sus vidas en matrimonio. Vamos a celebrar una boda. Qué bonito es cuando ese matrimonio están esperando un hijo y viene ese hijo al mundo. Hoy, no sé, escaseamos de los bebés. ¿Dónde se han ido los bebés? Siempre tenemos 2 o 3 bebés llorando por ahí. Hoy no están ninguno, ¿no? Hay uno atrás, ¿no? Pero había más. Hoy no están. Se escucha mucho silencio, ¿no? Pero nos gozamos de ver a esas nuevas criaturas que están allí. Disfrutamos del lugar. Hace que tenga sentido de pertenencia. Hermano, hermana, ¿eres parte del pueblo de Dios? ¿Te esfuerzas por conquistar territorio? ¿Te esfuerzas por poseer la tierra que Dios te dio?
pero no perteneces al pueblo de Dios? ¿O te esfuerzas en conquistar, te esfuerzas en poseer, pero lo haces en favor del pueblo de Dios, en unidad, en conjunto, sirviendo al mismo Dios con el mismo propósito? No solamente el propósito de que Altea, que Callosa, que Alfaz, La Nucía, Polop, Benidorm conozcan el Evangelio a través de la predicación de la palabra nuestra, sino que también sean instruidos en la palabra de Dios, edificados a través del discipulado, enseñados, entrenados, levantándose nuevos dones, nuevos talentos, nuevas capacidades, danza, música, teatro, no sé cuántas cosas, que Dios pueda exaltarse en medio de su pueblo. Yo quiero, yo necesito ser el pueblo de Dios. Nos ponemos en pie. El hombre es un ser social. Voy a pedir a la alabanza que paséis, por favor. El hombre es un ser social que necesita de los otros para desarrollarse, para formar grupos naturales que le ayuden en su crecimiento y en su desarrollo. Jesús decidió venir a esta tierra en medio de su pueblo. Él fue fruto de su pueblo para traer salvación a la humanidad. Dios se manifiesta de una manera muy especial en medio de su pueblo. Voy a pedirle que estén tocando una melodía suave. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar pidiendo lo que tú sabes que tienes que pedir en tu corazón, porque no todos estamos involucrados de la misma manera en la pertenencia al pueblo de Dios. Y si necesitas que algo en esta tarde sea cambiado, díselo al Señor en oración. Yo voy a hacer una oración, pero haz tú la que tengas que hacer en tu corazón y dile: Señor, quiero conocer los usos, las costumbres, cómo funciona el lugar de tu pueblo. Quiero trabajar en tu pueblo, quiero sufrir por tu pueblo y quiero disfrutar con tu pueblo, porque soy parte, porque formo parte de esa familia. Lo que tengas que ponerle en oración delante del Señor, hazlo en este momento. Y yo voy a orar para que el Señor toque nuestros corazones. Oh Dios, he dado esta tarde tu palabra, lo que tú has puesto en mi corazón. Y esta tarde, como Ruth le dijo a su suegra Noemí: tu pueblo es mi pueblo y tu Dios mi Dios. Así te decimos esta tarde: tú eres nuestro Dios, Señor Todopoderoso. Tú eres el que ha traído salvación a nuestro ser. Tú has cambiado nuestro lamento en baile. Tú has traído el perdón de nuestros pecados que nos condenaban a la perdición eterna. Y nos has llamado a un lugar especial. Nos has llamado a ser parte de este pueblo especial. Del reino de las tinieblas nos has sacado para traernos al reino de la luz admirable. Señor, todo esto lo ponemos delante de ti porque necesitamos hacer nuestras estas palabras. Necesitamos hacer que tú seas nuestro Dios y que el pueblo al que pertenezcamos sea el pueblo de Dios, el pueblo al cual sentimos, sufrimos, conocemos, trabajamos. Aleluya. Sí, Señor. Y Señor, con tu preciosa unción, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
completamente. Es la única manera de poder estar valientemente resistiendo toda acechanza que venga del enemigo. El diablo no baja la guardia. Él está abocado a desviar nuestra fe, a debilitarnos, a quitarnos el sentido de pertenencia, a movernos del pueblo de Dios a un pueblo que se parece pero que no es, para debilitar nuestra fe. Identifiquémonos plenamente, completamente con el pueblo de Dios. Puedes tomar tu asiento. Vamos.